días, hermanos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la semillita. Las semillitas son 5 minutos. 5 minutos de un mensaje para que usted se lo lleve y lo pueda aplicar en esta semana. Y la semillita de hoy está en Lucas 12, del 29 al 31. Lo voy a leer, si quieren me acompañan. Yo estoy en Reina Valera Contemporánea. Dice así: así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Y yo creo que todos conocemos este pasaje y tal vez no lo sabemos de memoria, pero es muy importante que hoy podamos reflexionar un poquitito en este pasaje. Y le puse a la reflexión: no te preocupes, Dios está en control. Y esta reflexión les traje solo 4 consejos rápidos, prácticos, que ustedes se pueden llevar para poder gestionar nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones en el día a día. Porque es muy fácil decir: sí, el Señor tiene control y ya, pero nos quedamos ahí. Tenemos que poner esos pensamientos a la práctica, llevarlos a un espacio más allá de solo hablar. Ok, el primer consejo es: confíe en Dios. Y muy fácil decir que confíe en Dios, pero es que usted no sabe lo que yo vivo, usted no sabe lo que a mí me preocupa, usted tal vez no tiene la conciencia de mis necesidades, claro. Y esto que le voy a decir es para mí también, porque todos tenemos cosas que nos preocupan y que nos afectan. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en Dios? Dice así: no te preocupes ni te inquietes. El Padre Celestial ya pensó en ti y te envió a este mundo con libertad, no con ansiedad. Dios quiere que seas feliz. Por eso, su principal encargo para nosotros fue darnos vida. Entonces, podemos confiar que Él se hará cargo de todo lo demás. El segundo consejito: no desperdicies tu energía. Es fundamental reflexionar acerca de las actitudes de cómo nosotros afrontamos un problema, porque esas actitudes se vuelven un patrón en nuestras vidas. Y esto nos condiciona a la hora de resolver un problema o una circunstancia en el futuro. Si enfrento un problema con ansiedad, nunca vamos a encontrar la paz para luchar con eso constantemente. Frente a una situación por resolver, puedes elegir formar o un patrón de ansiedad o un patrón de salud espiritual y emocional. La ansiedad se vence viviendo un día a la vez, pues es imposible abarcar la labor de un año en 24 horas. Ten paciencia y confía que Dios tiene el control de todo, y por ende, si Dios está en control de todo, todo saldrá muy bien. El tercer consejito: adopta el ritmo de Dios. Desde el principio de todas las cosas, Dios marcó un ritmo. Por ejemplo, en Génesis, Él detalló uno a uno cada día para formar y crear ciertas cosas. Dios, en su inmensa omnipotencia, pudo haber creado todo el mundo en un día, pero no lo hizo. Quiero invitarte a que vuelvas a vivir tu vida al ritmo que Dios ha establecido. Él planificó nuestra vida y la dividió en distintas etapas: en años, en meses, en semanas, en días y en horas.
para que poco a poco vayamos resolviendo todas las cosas. Y el cuarto y último consejito: busca a Dios y todo se tranquilizará. Si buscas a Dios con todo tu corazón y lo haces de manera intencional y con perseverancia, Él va a responder y se va a encargar de todo aquello que te produce ansiedad y de todo lo que necesitas. Dios es una realidad. Jesús es una realidad. Y cuando te encuentras con Él, todo cambia. No te pierdas el privilegio de experimentar a Dios en tu vida. Entrégale a Él todas tus preocupaciones y todas tus ansiedades. Él quiere llevar tu carga y hacerte libre. Muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana, aprendiendo a escoger según Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Qué importante es escoger. ¿Verdad que todos tenemos siempre algo para escoger? Uno cuando va a escoger algo, normalmente usa de criterios muy diversos. Entre otros criterios diversos es algo que me gusta. ¿Qué más usamos para escoger algo? ¿Perdón? ¿Duro? Algo que necesito. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más hacemos cuando escogemos? ¿Qué otro criterio usamos? ¿Qué es lo mejor? Pro, contra. Es decir, calidad, marca. Normalmente siempre tenemos criterios que son los criterios que usamos para escoger algo. Y así es como nosotros, creo, nuestro cerebro funciona. Así es como Dios nos hizo, y no es un problema y en ninguna manera problema el que usted use estos recursos para escoger. Lo que pasa es que cuando hablamos de la escogencia ante la petición de Dios, o la escogencia o las escogencias espirituales, traen otra connotación, hermanos, porque esto es parte de lo que el Señor le va a enseñar a un hombre que tenía una gran responsabilidad sobre el pueblo. Es más, estaba Dios, así era como funcionaba este tipo de gobierno. Era Dios y después estaba Samuel. Así era como funcionaba. Vea qué tipo de jerarquía. Dios, Samuel. Qué gran responsabilidad tenía Samuel. Samuel tenía una gran responsabilidad. Fue uno de los primeros profetas, fue el primero de los hombres que Dios usó para gobernar. Era aquel hombre que de verdad instruía al pueblo, era aquel hombre que de verdad tenía la capacidad de poder estar ahí dando y juzgando, ¿verdad? Perdón, porque voy a volver esto para acá. Juzgando a aquellos que estaban ahí en medio de este tiempo. Él tenía una gran responsabilidad, pero nosotros también hoy tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad, porque si bien es cierto, Dios sigue sentado en su trono, la obra de Jesucristo es la que nos juntó a nosotros como hijos de Dios, se nos dio el Espíritu Santo, se nos da la palabra del Señor, pero nosotros también a la hora de hacer juicios y de ir y hacer lo que Dios nos manda hacer, tenemos una gran responsabilidad. Por eso es necesario aprender a escoger según Dios, no escoger según nuestro criterio. En este recorrido con Samuel, vamos a aprender cómo Dios instruye a Samuel en medio de un proceso que era muy difícil, que era muy angustiante por todo un montón de escenarios que también Samuel estaba viviendo. Cuando uno piensa en esto de escoger, hermanos, nos engañan con demasiada facilidad las personas que parecen tener buen carácter, pero que no lo tienen. Somos muy fácil, ¿verdad que es muy fácil caer en el engaño? Cuando uno oye otra vez que dijeron, y bueno, y vieras que fue que les hicieron y les robaron un dinero porque los llamaron y les dijeron una cosa, ¿verdad si se los han llamado a ustedes alguna vez? Pero uno dice, el escenario de las personas que hacen esto, que se llama robar, es la misma forma. Es una cuestión de una conversada, de una hablada, ¿verdad? Y al final la gente siempre cae. Son millones de colones los que defraudan. Pero usan siempre el mismo sistema. ¿Por qué? Bueno,
hay otros factores, no es de analizar, pero nos engañan muchas veces con demasiada facilidad, porque nosotros muchas veces tenemos una forma de escogencia. Dios viene en una forma y le va a enseñar a Samuel qué es y cómo es que realmente tiene él que hacer una escogencia. Y creo que esto es importante para que nosotros hoy como iglesia aprendamos. Aprenda a escoger según Dios, aprendiendo a escoger según Dios, no según mi propio criterio. Y nosotros a veces, hermanos, pensamos que en todo lo que soy como individuo, como persona, bueno, yo tengo derecho a escoger lo que me gusta, lo que quiero, lo que necesito, ¿verdad? Y sí es cierto, pero nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque hay muchas cosas que entran en medio de estos procesos de mi escogencia, en la que creo firmemente que Dios tiene que aparecer constantemente ante esto. Creo que no es o es muy eficiente buscar algunos recursos espirituales a la hora de mis escogencias, aún siendo cosas materiales. Yo lo creo así, yo no sé qué usted cree, pero cuando yo veo esto aquí con Samuel, pienso que inclusive Dios tiene y trabaja con él. Samuel tenía una misión, usted tiene una misión que es importante, que es saber escoger, pero saber escoger bien, porque usted pudiera saber escoger y todos escogen, ¿verdad? Usted va al menú y usted escoge. El tema es hasta el final, cuando le traen el plato, si escogió bien o no, ¿verdad? Usted dice, uy, qué rico, pero cuando usted se lo come, dice, ay, no, qué embarcada, ¿verdad? Escoger bien, saber escoger bien es importante. Entonces, vemos que Dios lo que realmente mira es lo interno. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16, en el verso 1 al verso 13. Primera de Samuel, primer libro de Samuel. En el contexto nosotros vamos a ver que Primera de Samuel, capítulo 16, dice la escritura en verso 1. Un día el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Yesé, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Yesé, es el papá de David, que en su versión dice Isaí. Vean el contexto. Resulta que Samuel, capítulos anteriores, Samuel había sido el que escogió cuando el pueblo pidió un rey. ¿Recuerdan la historia? Pidió un rey porque ya no querían al rey de gloria. ¿A cuánto le suena eso como una locura? ¿Aló? ¿A cuánto le suena eso como que qué pasa? ¿Cómo van a querer? El problema de Dios y el problema de Samuel cuando se enojan con el pueblo es porque el pueblo les dice, queremos tener un rey como los demás pueblos. Es decir, que Dios no era suficiente. Los que estamos estudiando el miércoles la suficiencia de Cristo, pura teología, pero riquísima, experimentando que de verdad Dios es suficiente, Cristo es suficiente, la suficiencia de Cristo. A ellos no les bastó. Queremos un rey como los demás pueblos. Nosotros no queremos a ese rey que tenemos, nosotros queremos un rey diferente. Y entonces resulta que Saúl sale a buscar los asnos, los burros y las burras de su papá, y cuando regresa resulta siendo rey. Ese hombre salió por los burros y llegó con corona. Así es que cuando usted sale de su casa, no sé si a buscar burros o burras, pero al final pudiera salir usted y encontrarse con algo y volver diferente. Saúl es proclamado rey y Saúl es un rey que tiene todas las inconsistencias que tenía que tener un rey en muchas áreas de su vida. En los primeros 13 versículos nosotros vamos a ver este corazón de Samuel. Samuel estaba triste, estaba muy triste porque él amaba a Saúl. Porque él quería a Saúl, porque él había ungido a Saúl, porque él fue uno de los que al final, por más que se molestaba, tenía que ir y tenía que ungir a Saúl
y tenía que proclamarlo rey porque él era la autoridad. Y él lo hizo. Y lo hizo sobre esto. Y fue un afecto que creció de tal manera que vemos en el capítulo 16, en el verso 1, que dice, un día el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole vuelta a este tema? Yo lo deseché. Juicio. ¿Quién desechó a Saúl? Ese es un rey que por eso no lo querían, porque era un rey que sabe desechar. Dios es un Dios que no le llama a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. Dios es un Dios justo y sus juicios son justos. Amén. Y vemos nosotros en esto cómo este hombre entonces está triste y Dios le dice, Samuel, ¿va a seguir usted con eso? ¿Va a seguir usted con esa cosa, señores? Y le daba vuelta Samuel al tema, y le daba vuelta, y Señor, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Todos los días. Y el Señor le dice, basta, Samuel. ¿Va a seguir usted en eso? ¿Va a seguir usted en ese plan de tristeza? Y el Señor entonces es donde lo manda a una aventura que es la que a nosotros hoy nos sirve como de contexto para aprender cómo Dios instruye y cuáles son algunos argumentos y algunos principios que Dios pone para que usted y yo hoy sepamos escoger bien, hermanos, en las áreas espirituales, cuando usted tiene que hacer su negocio, cuando usted tiene que tomar decisiones, cuando usted tiene que hacer en la parte de su vocación, de su ministerio, de su don, hacer buenas decisiones en su trabajo como profesional. Use estos argumentos y sé que Dios nos va a traer a nosotros bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, en capítulo 16 y en el verso 1 también dice que es que Dios mira lo interno. Dios no mira lo de afuera. Lamentablemente nosotros siempre miramos lo de afuera. Casi siempre estamos en la expectativa de afuera. Dicho sea de paso, el pecado tuvo lugar por esto. El pecado de Adán y Eva tuvo lugar ¿por qué? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hay una pintura en la Sixtina, la de Miguel Ángel, ¿verdad? Yo nunca me había fijado, pero tuve la oportunidad de ver una foto. No es que fui. Tampoco fue que el día del pastor me mandaron para Roma a verla, ¿verdad? Pero viendo una foto, resulta que es interesante, porque ahí está Eva agarrando un fruto, pero ¿sabe quién está bajándole la rama? Adán. Interesante, ¿cómo este hombre captó eso? No sé, tampoco voy a decir qué significa, voy a hacer aquí, ¿verdad? Una eisegesis en vez de exégesis, ¿verdad? Ya eso, ese grupo sabe, ya le saben. Y está Adán bajándole la rama y Eva tomando la fruta. Vea usted. Les invito a que puedan buscar esa foto y verá que es interesante. Pero aquí es donde Dios nos dice a nosotros que nosotros siempre vemos lo externo, pero lo interno es lo de Él. Dios funciona de adentro hacia afuera. Por eso muchas veces nosotros vivimos equivocados en escogencias. La escogencia de nosotros a veces es muy subjetiva, no tiene objetividad. Bueno, resulta que aquí Samuel, voy a brincarme eso, porque ese que me brinqué. Ok, ese es donde en 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo? Leámoslo juntos, 1, 2, 3. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Así es que Dios mira tu interior mucho más allá de lo superficial. 1 Samuel 16:7. Ahora, resulta que en 16:1, Dios lo primero que le enseña a este hombre es ver la realidad. Y le dice, Samuel, tienes que despertar. Yo he desechado a este hombre como rey. Usted tiene que aprender una escogencia. El primer punto para escoger es saber qué es lo que realmente Dios quiere o qué es lo que realmente Dios ha desechado. Usted y yo sí sabemos, hermanos. Por eso hay muchos conceptos, principios y preceptos en la Biblia que a nosotros nos hablan claro. Por ejemplo, y nosotros seguimos muchas veces calando sobre espacios y momentos en los que nos equivocamos porque no escuchamos la realidad de Dios. Por ejemplo, Dios dice, no os unáis en un yugo desigual.
Pero nosotros muchas veces en esto no tenemos reparo. Sencillamente esta es la realidad. Y nosotros tenemos que despertar a la realidad de lo que Dios dice. Y a Samuel le dice, Samuel, yo he desechado a ese hombre. Y si yo lo deseché, ya no se vale que usted esté triste por alguien que yo he desechado. Amén. Hermanos, qué duro es confrontar las realidades de la vida. Qué duro es llegar delante de personas. En el caso de Samuel está realmente molesto, literalmente estaba afligido por Saúl y su pecado. Hay momentos en los que necesitamos estar afligidos por el pecado, pero Samuel había confrontado a Saúl por su desobediencia. Sin embargo, no fue una simple historia de rechazo total. Hermanos, Saúl estaba dividido entre seguir a Dios y escuchar a la gente, y creo que esta es la razón por la que Samuel está literalmente afligido. Lloras por fuera, ese es el sonido de las lágrimas. Te duele por dentro, ese es el sonido de tu corazón. ¿Por dónde llora usted? ¿Por fuera o por dentro? Su corazón se aflige por alguien que ha pecado. ¿Usted está afligido por alguien que está en pecado? Usted está juzgando justamente cuando ve a alguien en pecado y le dice, usted está en pecado, arrepiéntase. Y alguien se vuelve y le dice, ¿y usted? La viga tuya en tu ojo. Y usted le dice, no, es que usted está, yo estoy tratando con mi pecado, pero usted está tratando con su pecado. Yo estoy a los pies de Jesús, pero usted, hermanos, despertar. Porque al pecador hay que decirle, Dios te ha desechado. ¿Aló? ¿Y quién quiere enfrentarse con eso? Y más si es un hijo, y más si es una hija, más si es el esposo, más si es la esposa. Pero ¿qué vamos a hacer? Aquí empieza la buena forma de decisión. Las decisiones de escogencia. Dios le dice, Samuel, escuche. Yo he desechado y lo que yo desecho ya no sirve, no funciona. No importa si usted llora todo el día, toda la noche. Yo lo he desechado. Hermanos, nos hemos vuelto insensibles al pecado, endurecidos muchas veces ante él. Ya no nos hace tanto daño, hermanos. La iglesia ha perdido sensibilidad en esto. Hay cosas que dejamos pasar, hermano, que Dios ha desechado. Por eso Él quiere instruirnos en esta hora. Entonces tome nota, hermanos, ver la realidad. La realidad es la verdad de Dios. Y no está lejos. La palabra de Dios nos instruye. Por eso hacía énfasis hoy y hago énfasis. Estudia la palabra. Si no estudiamos la palabra, nosotros vamos a ser engañados más fácilmente que cualquier otra cosa. Número 2. En 16:2, tengo que ir un poquito más rápido porque quiero respetar el tiempo que ustedes me merecen el respeto. 16:2. Y Samuel le preguntó, ¿con qué pretexto voy ahí? Si Saúl llega a saber a qué voy, de seguro me matará. Vean otra vez, nosotros las escogencias las hacemos en los niveles emocionales. Uy, qué torta, no, es que qué susto, que no, es que me da miedo decirle eso, Dios libre, quién sabe que se me puede volver y me puede hacer algo, me puede decir algo. No, es porque, hermanos, a pesar del temor, Dios trata con el corazón. Una de las cosas que usted y yo tenemos que saber es que el temor a nosotros no nos puede ganar, que el temor es una emoción que usted le puede dar lugar en cualquier momento. Usted puede sentir miedo, temor, asustarse. Está bien, no pasa nada. Eso no es un pecado en sí mismo. El pecado es que usted eso lo asista, lo tome, lo agarre y lo consuma. Y por causa del temor usted no camine y no haga escogencias buenas en Dios. Amén. Entonces necesitamos, a pesar del temor, entender que Dios está tratando con el corazón. El temor no puede ocupar el lugar ante la escogencia de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Samuel, pregunta que si puede ir, y Saúl se enteraba, él dice, me va a matar, porque Saúl era neurótico. Saúl tenía todo un problema. Saúl inclusive quería ser rey, después no quería ser rey, después no quería soltar el reinado. Después le echó la culpa al pueblo, vaya, maten a todos los del pueblo, porque el pueblo fue el que me hizo traer todos los becerros aquí. Y después dice, no, yo los traje porque yo quería servirle al Señor. Vea usted qué cosa más descompuesta. Y entonces Samuel le dice, no, es que el Señor le dijo a usted que matara a todos, inclusive al rey. Sí, pero es que yo tengo que hacerle caso al pueblo. ¿Aló? ¿A quién le hace caso usted? ¿A sus hijos? ¿A sus hijas? ¿A su esposo? ¿A su esposa antes de a Dios? ¿Aló? ¿Hello? Manos. No.
Hay que juzgar justamente. En mi casa yo le hago caso al Señor y después a mi esposa. Ahora resulta que solo yo. Es decir, es que no vi nada. Quedaron todos así como es. ¿Verdad digo? En el Señor, dijo Pablo. No, al final hay un orden, hermanos. El orden es que Dios es el que manda. Dios es el que gobierna. Él es la cabeza. Amén, hermanos. Entonces el miedo de Samuel era natural. Belén no formaba parte del territorio regular y viajando desde Ramá tendría que viajar a través de todos esos pueblos que era la casa de Saúl. Hermanos, un hombre con el poder y la influencia de Samuel no podían hacer tal viaje sin que alguien le diera cuenta de las implicaciones políticas. Porque decían, ahí viene Samuel, es como que decía, ahí viene el señor presidente. Y usted dice, alguien pasa, o ahí viene el OIJ, y algo pasó. La autoridad, él no era tan sencillo pasar por todos esos lugares. Pero nosotros vemos a Dios instruyendo a Samuel, diciéndole, Samuel, a pesar de tu temor, vas a ir y te voy a dar una estrategia. Me encanta Dios porque Dios, hay una estrategia que le da inmediatamente, se la da a este hombre de una forma muy, muy interesante, ¿verdad? El Señor le dice, véalo ahí mismo en el verso 2, ve la estrategia del Señor. El Señor no le dice que mienta, ¿verdad? Porque el Señor no dice eso. Pero el Señor le dice, hay una estrategia, Samuel. Y si Saúl llega a saber que voy, de seguro me matará. El Señor le respondió, vean la estrategia. Vean cómo Dios le enseña cómo escoger bien, hermanos. Escojamos bien a través de la estrategia del Señor. Y le dice, llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Dios es muy inteligente. Cuando a Samuel le preguntaban y le iban a preguntar, él tenía que decir, yo voy a ir a presentar un sacrificio. Porque si no, sí, Saúl lo mata. Hermanos, 3, en el 16:3, lo lleva a ser un adorador. Esto me encantó y no tengo tiempo para extenderme. Esta mañana tengo que ir muy rápido, pero no importa. El Señor lo sabe y Él coloca la palabra en el corazón. Pero una de las cosas que el Señor le dice es, número uno, ¿qué fue lo que le dijo primero? Para hacer una buena escogencia, primero, número uno, ¿qué es? A ver, hermanos, ayúdenme porque si no me siento así como que no enseñé. Perdón, ¿qué fue lo primero? Dejar de lamentarse, ¿o qué dijimos en el verso 1? Vamos, hermanos. Se los voy a repetir. Se los voy a repetir. Número 1, ver la realidad. Ver la realidad. Usted y yo tenemos que colocarnos en la realidad de Dios si queremos hacer escogencias conforme a Dios. La realidad de Dios es que Dios quiere para tu vida. Porque usted quiere cosas, yo también quiero cosas. Y yo quiero cosas que a veces Dios no quiere. Pero yo trato de guardarme y hacerme para acá y para allá para ver cómo Dios de verdad. Entonces me lo rebusco y le busco toda la verdad, la comba al palo y al final digo, es que es de Dios. Y más si se trata de una necesidad o de algo que yo quiero. Sí, porque no es la primera vez que yo compro una camisa diciendo, yo creo que es que yo ocupo esa. Pero tengo como 20. Sí, pero vea ese color es un blanquito menos blanquito. O es que la otra, ¿se acuerda? Es que tiene el cuellito, en el cuellito yo lo vi algo. No importa que sea, usted se justifica, pero hay que despertar a lo que Dios ha desechado para tu vida. 2, a pesar del temor, usted tiene que tomar la verdad de Dios. Escoger la verdad de Dios implica que aunque el temor venga, yo voy delante de Dios y lo desecho y hago lo que Dios quiere que haga. Amén. Porque muchas veces por causa del temor dicen, no es que mira qué difícil, jamás yo le voy a ir, no hombre. Hay gente que inclusive es violentada, es abusada y por temor no denuncian, por temor no lo hacen. Hay personas que definitivamente, hermanos, dejan que pasen cosas a sus hijos, a su familia, a su esposo, por temor, hermanos. Y no, necesitamos poner corto a eso si tenemos que tomar decisiones buenas. 3, llevar a ser un adorador. Vean el verso 3. En el verso 3, aquí aparece, dice, llama luego a Isaí para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer y consagrarás como rey a quien yo te diga. Hermanos, palabra clave.
aprender a escoger. Aprender a escoger empieza con ser un gran adorador y un buen adorador e involucrar a la gente en adoración. Hermanos, este hombre viene y llega en ese momento, invita a Isaí al sacrificio y él le va a decir cómo hacerlo y dice, me va a ungir al que yo te indique. Ahora Dios le dice, el que escoge rey soy yo. Yo quiero un rey para mí. Y así es como el rey David es anunciado, un rey para Dios. Un rey escogido por Dios. La escogencia de Dios es una escogencia específica. Nosotros en medio de la adoración vamos a aprender qué es lo que Dios quiere que nosotros escojamos. Hermanos, si hay un momento solemne, si hay un momento dentro de los ejercicios espirituales importantes, es adorar. Usted tiene que tomar una decisión. Métase a orar, hermano. Adore al Señor. Adórele, dígale, Señor, aquí estoy en adoración. Estoy cantando a salmos a tu nombre, quiero adorarte, Señor. Trae provisión, trae esa palabra, Señor. Enséñame la palabra en donde yo puedo aplicar, en donde puedo ver la escritura de forma adecuada en medio de esta adoración para tomar mi decisión. Amén. Estamos aquí, hermanos. Si queremos tomar buenas decisiones, hay que hacerlo. Dios le revelará la voluntad a Samuel como resultado de la adoración. ¿Cómo? Dios le va a revelar a Samuel su decisión como el resultado de la adoración. Samuel no sabía quién era. Lo mandó a donde estaba Isaí y tenía Isaí un montón de chiquillos. Sin embargo, de muchachos y chiquillos también. Sin embargo, vea qué tremendo, hermanos, porque llega un momento en donde cuando Samuel está ahí, no me voy a frenar ahí, pero la adoración que usted hace, hermanos, debe ser contagiosa. Usted tiene que invitar a la gente, vengan a adorar al Señor. Porque adorar es postrarse delante de su presencia. Porque adorar tiene que ver con quebrantamiento de corazón. Porque adorar es tan significativo para Dios que la palabra enseña por 1000 partes. Vengan, póstrense y adórenme. Póstrense y adórenme. Póstrense y adórenme. Porque ahí en la intimidad es donde Dios hace reflejar su verdad. Amén. Amén. Ahí. En el 4:5 le dice, Samuel hizo, vean lo que pasó. Samuel hizo lo que el Señor le dijo en cuanto llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron, ve que si el Señor sabía. Y le preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el consejo que le había dado Dios? Dígale que yo vengo a hacer un sacrificio. Y Samuel le respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme. Y Samuel purificó también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó, hermanos, Samuel hizo lo que el Señor le ordenó, obediencia para tomar decisiones que realmente son decisiones buenas en Dios. Decisiones tienen que partir de la obediencia. Nosotros muchas veces nos la jugamos y nosotros decimos, no, es que si no lo hago ahora, no lo hago nunca. ¿Y qué dijo el Señor? No sé, pero si no lo hago ahora, no lo hago nunca. En obediencia es donde la expresión de la dirección de Dios. Vean el recorrido que ha hecho Samuel. Hermano, Samuel tenía toda la autoridad para definir cosas y decidir cosas. Pero Dios se lo está trayendo desde el lugar donde estaba en su confort, donde él en su corazón seguía llorando y llorando por este hombre. Y Dios le trae en el camino diciéndole, usted no le va a llamar malo, bueno a lo que yo le llamo malo. Usted no me va a escoger. Usted no se va a equivocar en esto. Usted tiene que saber que a pesar del temor tiene que ir. Usted tiene que saber que tiene que adorarme. Y en la adoración yo te voy a revelar. En adoración hay revelación. ¿Cómo? Dígalo, hermano. En adoración hay revelación. Dígalo. En la adoración hay revelación. Porque es un momento usted y Dios íntimo, personal. Amén. Ahora, Samuel estaba atento a la dirección de Dios. Dios impulsó a Samuel a adorarlo a fin de revelar su próxima instrucción. Y como Dios reveló su voluntad en la adoración, Samuel fue obediente. Samuel fue obediente, había sido adorador atento, luego prestó atención. Aunque Samuel fue obediente, se distrajo de nuevo. Otra vez por miedo, hermanos.
Otra vez lo puso en el temor. ¿Y qué fue lo que pasó? Vean el verso 6. Creo que aquí no lo tengo, pero ahí. Pero ven el verso 6, ven el verso 6. ¿Qué fue lo que pasó en el verso 6? Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Vamos. ¿Qué fue lo que hizo? Pensó. Pensó. Seguramente este es el que Dios ha escogido. Ay, hermanos, ¿cuántos de la generación pensaron? Seguro ese sí es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ha pensado usted alguna vez así, algo más si le gusta? Yo creo que eso sí es del Señor, que me vaya de vacaciones. Inteligente. Yo creo que es, yo creo que esa sí es esa persona sí es, yo pienso que eso es de Dios. Cuando usted piensa que eso es de Dios, usted no está pensando en lo que Dios le dijo, usted está pensando en lo que usted quiere pensar, hermano. Dios dice diferente. Dios dice. Y si usted y yo queremos encontrarnos en la voluntad de Dios, sigamos estos pasos de Samuel antes de que usted tome una decisión. Y yo sé que al final se encontrará usted con la decisión de Dios. Es un ejercicio que resiste, que quiere tiempo y requiere tiempo. Amén. Pero le dijo, yo creo que sí, me parece, Señor, que este es el que usted realmente ha elegido. Y vea lo que por dicha el Señor andaba ahí instruyéndolo, era su compañero, ¿verdad? Y entonces vea lo que le dice. Sin embargo, aquí Dios le enseña a Samuel algo, le enseña lealtad. Dios es un Dios leal y sus escogencias y las mías tienen que estar trazadas sobre entender que tenemos un Dios que es leal. Samuel rinde lealtad también a Dios, porque cuando él se vuelve a equivocar en el verso 7, vean el verso 7, amados. Pero el Señor le dijo, ¿quién le dijo? Ya no pensó, le dijo, Samuel, está pensando otra vez, muchacho de Dios. Está volviendo a pensar, no piense. El Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Hermanos, ahí es donde está nuestra búsqueda. El corazón de Dios en medio de mis decisiones. A veces nosotros hacemos muchas cosas llevados, hermanos, que no son pecado, que no son malas. Son cosas buenas, pero que al final son nuestra forma de conocer, nuestra estatura, ver si me gustó, si no me gustó, y sobre esto hago una escogencia. Esto no es escoger lo bueno delante de Dios. Escoger lo bueno de Dios tiene que ver con este ejercicio de rendición, de adoración, de obediencia, de lealtad. Y Samuel sabe que él está en este momento, y el punto de esta instrucción sobre la vista de Dios es que Dios conoce a las personas que le son leales. Dios conoce a las personas que son leales. Dios sí las conoce. Usted y yo podemos ser engañados muy fácilmente, porque hay gente de todo. Uno puede ser obediente a corto plazo, pero se necesita lealtad a Dios a largo plazo para que Él dirija mi corazón. Quiero repetir eso. Hermanos, si usted lo está notando, se necesita lealtad a Dios a largo plazo para que Él dirija mi corazón. Uno puede ser obediente a corto plazo, pero se necesita lealtad a Dios a largo plazo para que Él dirija mi corazón. Yo debo ser leal a Dios y Él siempre es fiel, nunca falla. Amén. Ahora, a partir del capítulo, del verso 8 al verso 12, entonces vea cómo Samuel aprende, y Samuel aprende a discernir. Ahora ya no es Dios, vea, ya Dios no le dice, ya Dios le dijo, ya lo tengo ahí, ya usted se quitó el miedo, ya usted ya desechó lo que yo desecho, ya usted no se va a fijar en la apariencia, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene, ese asunto no te conviene, ese negocio no es tuyo, eso no es para usted, y Dios te enseña a discernir, hermano. Y empieza Samuel a discernir, y empieza Samuel a partir de ese versículo 8, ¿verdad? Y le dice, luego Isaí llamó a Abinadab y lo puso enfrente de Samuel, pero este dijo, ¿ves lo que dijo Samuel? ¿Quién lo dijo ahora? ¿Quién lo dijo? Samuel. Tampoco este es el elegido del Señor.
Ay, mire usted cómo nos salió Samuel. Ahora sí es cierto que sacó carácter de pastor este hombre. Ahora sí es un buen pastor. Le dice, no, ese no es. Se lo está diciendo a su papá. Deséchele usted a alguien, a su papá. Y le dice, ese chiquito es un malcriado. A ver qué le pasa a usted. Ese chiquito va por malcriado. A ver qué le pasa. Juzgue así y verá. Samuel le dice, este no es. Vean el verso 9. Se presentó también a Sama. Y Samuel repitió que tampoco este era el elegido. Y después se presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo al Señor, no ha habido elegido a ninguno de ellos. Ahora le dice Samuel, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos, yo discierno ahora, estos no son de Dios, esto no es de Dios. Usted podría juzgar así, como espiritual. Esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no pertenece. Y Samuel se tuvo que confrontar a esto, tanto así que inclusive cuando en el relato sigue, y ya no voy a ir cerrando, cuando él viene y aprende a discernir, hermanos, entonces viene ese momento donde le pregunta, ¿son estos los hijos que tienes? ¿Son estos los hijos que tienes? Todavía está el más joven, respondió, pero ahora mismo está cuidando las ovejas. Samuel le dijo a Isaí, envía a buscarlo, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Hermanos, a medida que Dios me guía para tomar sabias decisiones, aprendo de mis experiencias. ¿Verdad que sí aprendemos de las experiencias? Claro que sí. Dios me enseñará a discernir. ¿Cuántos dicen amén? Samuel aprendió de la experiencia previa de Elab. Se dio cuenta de que Dios no iba a elegir basándose en apariencias externas. Entonces Samuel esperaba que Dios le revele a la persona adecuada. El discernimiento requiere experiencia y reflexión, hermano y hermana. Requiere que aprenda de mis errores y aprenda a prestar atención a Dios con mayor claridad. ¿Cómo se dio cuenta Samuel de que debía haber otro hijo? Porque después de aprender de la dificultad de la apariencia, Samuel se enteró de que Dios iba a revelar la persona adecuada por fe. Sí, el corazón de Samuel tenía discernimiento, porque el texto repasa todo esto cuando llega David. Y cuando llega David, él sabe, él reconoce, hermanos. Necesitamos entonces escribir esto, hermanos. Samuel toma el cuerno con el aceite. Primera de Samuel 16:13. Y aquí cerramos esta mañana con respecto a eso. Esta es otra de las cosas que Dios le enseña a Samuel en su camino. No solamente a discernir, sino a tomar en acción lo que realmente Dios quiere que se haga. No hacemos nada con saber cosas, sino accionamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Él toma el cuerno y toma ese cuerno Samuel y se va y le dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en presencia de sus hermanos y el Espíritu del Señor se apoderó de David desde ese día en adelante. Entonces Samuel partió y se fue a Ramá. Hermanos, el poder del Espíritu Santo que había guiado a Samuel, ahora guiaba a David. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendió sobre las personas durante un tiempo limitado. Cuando cumplió su función, el Espíritu Santo se fue para ir a otra persona elegida por Dios. Ahora, desde la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo habita en cada cristiano y nos da poder para hacer su voluntad y para juzgar justamente, para establecer juicios de justicia y verdad para la gloria del Señor y el bienestar de la persona a la que yo le estoy amparando, diciendo o queriendo ayudar. Qué hermoso el camino de Samuel. Qué hermoso, hermanos, es poder ser guiado por Dios. Hay un gran aprendizaje en esto. Busquemos la presencia del Señor. Busquemos que la instrucción de Dios a través de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo y la inteligencia que Dios a usted y a mí nos han dado para discernir los momentos, los tiempos, para escoger de forma adecuada. ¿Cuántos dicen amén? Le podemos dar la gloria a Dios. Dele ese aplauso. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque me llevas por senda justa. Gracias, Señor.